Existe un pasaje muy breve en la Biblia que ha despertado una enorme curiosidad durante miles de años. Un pasaje que apenas ocupa unas pocas líneas en el libro del Génesis, pero que plantea una pregunta inquietante. Hubo un momento en la historia en que seres celestiales descendieron a la tierra y cambiaron el destino de la humanidad. Ese fragmento menciona algo que muchos consideran uno de los mayores misterios de las Escrituras. Habla de los llamados hijos de Dios, de mujeres humanas, y de una descendencia conocida como los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran realmente los Nefilim? Para entender esta historia debemos viajar al comienzo de los tiempos, cuando la humanidad apenas comenzaba a multiplicarse sobre la tierra. Después de la creación de Adán y Eva, las generaciones comenzaron a crecer. Familias enteras se extendían por distintos territorios. Las comunidades se formaban y el mundo empezaba a llenarse de vida. Pero también comenzaban a aparecer los primeros signos de corrupción. Es en ese contexto cuando aparece uno de los textos más enigmáticos del Génesis. El relato dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y decidieron tomarlas como esposas. De esa unión nacieron los Nefilim, descritos como hombres poderosos y famosos en la antigüedad. Estas pocas líneas han provocado preguntas durante siglos. Algunos interpretan que los hijos de Dios eran ángeles que abandonaron su lugar en el cielo. Otros creen que se trataba de descendientes de una línea especial de hombres que se mezclaron con otros pueblos. Sin embargo, el misterio se vuelve aún más profundo cuando aparece la palabra Nefilim. Este término ha sido traducido en algunos textos antiguos como gigantes. Imagina por un momento un mundo antiguo, donde seres extraordinarios caminaban sobre la tierra, seres con fuerza impresionante, capaces de dominar batallas y convertirse en leyendas vivientes. En varias culturas antiguas aparecen relatos sobre gigantes y héroes de gran poder. Algunas personas creen que estas historias podrían tener relación con los Nefilim mencionados en la Biblia. Pero el relato bíblico no se centra solamente en su tamaño o fuerza. Lo que realmente preocupa en la historia es el impacto que estos seres tuvieron en la humanidad. Con el paso del tiempo, la violencia comenzó a crecer. Las Escrituras describen un mundo donde la maldad se extendía cada vez más. Las personas se alejaban de los caminos de justicia y comenzaban a vivir dominadas por el egoísmo y el poder. El libro del Génesis describe que la tierra estaba llena de corrupción. Muchos estudiosos creen que la presencia de los Nefilim pudo haber contribuido a ese ambiente de caos. Pero hay otro texto antiguo que amplía esta historia. Se trata del libro de Enoc. En el libro de Enoc se describe que un grupo de ángeles, llamados vigilantes, descendió a la tierra. Estos ángeles, según el relato, se sintieron atraídos por las mujeres humanas y decidieron vivir entre los hombres. También enseñaron a los humanos conocimientos que hasta ese momento no poseían. Les enseñaron sobre armas, sobre metalurgia, sobre astrología y otras habilidades. Al principio, esos conocimientos podían parecer avances importantes, pero con el tiempo también trajeron consecuencias negativas. El conocimiento fue usado para la guerra, para el dominio y para la destrucción. La humanidad comenzó a desviarse cada vez más de los caminos de justicia. Si esta historia te resulta intrigante, recuerda suscribirte al canal para aprender más relatos que han despertado curiosidad. Según estos relatos antiguos, la situación llegó a un punto crítico. La violencia era cada vez mayor. Fue entonces cuando, según la Biblia, Dios decidió intervenir. Pero esa intervención no sería pequeña. Cambiaría la historia del mundo para siempre. Cuando la corrupción alcanzó su punto máximo, las Escrituras describen una decisión que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Dios observó que la maldad había crecido profundamente en el corazón de las personas. La violencia dominaba la tierra y el rumbo de la humanidad parecía completamente perdido. En ese momento aparece la figura de un hombre llamado Noé,
Entre todas las personas de su generación, Noé era conocido por su rectitud. Era un hombre que intentaba vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso en un mundo que parecía haber olvidado esos valores. Según el relato bíblico, Dios decidió advertir a Noé sobre lo que estaba por venir. Le pidió que construyera un arca enorme, una embarcación gigantesca capaz de resistir una catástrofe que nadie había visto antes. Muchos creen que el diluvio universal no fue solamente un castigo por la corrupción humana, también fue una forma de detener el caos. Si los Nefelim realmente existieron como una mezcla entre lo humano y lo celestial, el diluvio habría puesto fin a su presencia. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca, mientras el resto del mundo continuaba con su vida, sin imaginar lo ocurrido. Finalmente llegó el día en que las lluvias comenzaron. Las nubes cubrieron el cielo y la lluvia cayó sin detenerse. Los ríos se desbordaron y el agua comenzó a cubrir toda la tierra. El arca flotaba sobre las aguas, mientras el mundo antiguo desaparecía bajo la tormenta. Con el paso del tiempo, las aguas comenzaron a descender y el arca finalmente se detuvo en tierra firme. La humanidad tendría un nuevo comienzo, pero el misterio de los Nefelim no desapareció completamente. Curiosamente, en algunos pasajes posteriores de la Biblia, vuelven a mencionarse gigantes en ciertas regiones. Uno de los gigantes más conocidos de la Biblia aparece mucho tiempo después. Su nombre era Goliat, el famoso guerrero filisteo que enfrentó al joven David. Era descrito como un hombre de gran altura y fuerza impresionante. David, un joven pastor hebreo sin armadura, sostenía una honda con una mirada valiente y serena. Lo que sí queda claro es que estas historias transmiten una advertencia poderosa sobre los peligros de la corrupción. Incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Noé representó esa esperanza. Un hombre que decidió mantenerse fiel, incluso cuando el mundo entero parecía haber perdido el rumbo. Camino de fe. Un mensaje de Dios para tu corazón. Las lecciones del pasado siguen siendo relevantes hoy.